Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, hoy con nuestro programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, con el, ¿cómo se llama? Comprensión objetiva de la Biblia. Un nuevo día, estamos estrenando ya mes, 4 de julio, deseando que se encuentren muy bien y que disfruten este programa con este tema maravilloso que traemos. Venimos hablando en varios programas pasados de quiénes somos, que somos las personas que creemos en el Señor Jesucristo, el Dios que era la Biblia, y hemos estado hablando que Él nos hace sus sacerdotes, sacerdotes del Dios que habla en la Biblia del Señor Jesucristo, que además nos hace sus siervos, y estamos hablando desde la semana pasada que nos hace sus ministros, y que es ser ministros, sus servidores. Seguimos con ese tema el día de hoy, que lo disfruten muchísimo. Por favor, tomen apuntes, háganos sus preguntas, sus inquietudes, las pueden dejar registradas en los diferentes números de contacto de WhatsApp, en el chat del programa de YouTube. Nos pueden escuchar a través de nuestro canal Aprendiendo Biblia sin Religión. Todos los programas quedan grabados ahí en ese canal de YouTube. Los pueden escuchar en cualquier momento y como siempre les recuerdo y les digo, por favor ayúdenos a replicar este programa. Es la mejor forma de esparcir la palabra de Dios, de que más personas conozcan de este texto, de este mensaje, de esta persona. Le pueden dar like o me gusta al programa y compartirlo a muchas más personas en cualquier parte del mundo. Un abrazo para todos ustedes, que disfruten este programa y buenos días, Albanuri, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, muy feliz también desde ya disfrutando este día, este maravilloso programa y en este tema tan espectacular que está revelándonos el Espíritu Santo. Ya llevamos 3 programas sobre este tema tan interesante, sobre los servidores del Señor Jesucristo. Espero que estén muy atentos. Como dice Paula, vamos a estar nosotros muy atentos en el chat a través de nuestro canal de YouTube. Cualquier duda, cualquier inquietud nos pueden escribir. Y les voy a recordar los números telefónicos. Paula tiene el 317-210-0419 y yo tengo el 310-436-9254. Recuerden tener a un lado su Biblia, el texto que dice la Biblia, y recuerden que cualquier versión pueden tenerla a un lado. Nosotros vamos a estar leyendo, yo voy a estar leyendo de las Américas para que lo tengan en cuenta. Buenos días, doctora Vilma, ¿cómo está? Hoy la veo Buenos estrenando días a escenario. todos, aquí estrenando lugar de Set. emisión de mi programa. Espero que les guste este nuevo set y entonces lo alternaremos con los otros para que también sea muy variado y muy agradable la transmisión y la presentación de este programa. Como les han dicho, estamos hablando, recuerden que nuestro fuente de información es el texto llamado la Biblia, que son las escrituras del Espíritu Santo. Entonces, es lo que nos diga el Espíritu Santo referente a los diferentes temas que estemos tocando. Aunque hablemos de otras personas o pongamos otros ejemplos o traigamos a colación, pero la fuente no es ni la tradición, ni las religiones, ni el pensamiento, ni lo que nosotros creamos o no creamos, sino lo que diga el Espíritu Santo en su palabra escrita. Y es muy, ¿cómo les digo yo? Da mucha seguridad, porque el Espíritu Santo inspiró esta palabra, entonces da mucha seguridad el creer en esta palabra, el escuchar esta palabra, comprender lo que el Espíritu está diciendo, y aparte de eso también el Espíritu Santo revela, aclara, explica lo que está diciendo y lo que dejó por escrito. Entonces, como él mismo dice en Primera de Pedro, es una palabra segura, objetiva, clara, de la fuente de este Dios que es el Espíritu Santo. Estamos hablando, en estos días vamos con el tercer programa, sobre los ministerios o la administración o las actividades que dejó establecido en su palabra acerca de la eclesía del Señor Jesucristo. Tiene que ser en el marco de todos estos programas que estamos aquí hablando, es en el marco de la eclesía del Señor Jesucristo. Y les recomiendo que vean los 2 anteriores programas para que a ustedes les quede claro qué es la eclesía del Señor Jesucristo y qué es lo que está hablando el Espíritu Santo. Si sacamos las cosas o las palabras o los textos de su contexto, de tanto su contexto interno como externo,
vamos a tener unos conceptos, unos mensajes totalmente distorsionados y que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces les recomiendo que vean los anteriores programas y nos sintonicemos como el Espíritu Santo está inspirando y alrededor de qué está inspirando y en qué contexto. En el contexto de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y ya hemos aclarado en los anteriores programas, pero no me canso de repetírselo, que la Iglesia del Señor Jesucristo se compone de personas. Y no de personas como asistentes o que les gustó y entró, estaba la Iglesia del Señor Jesucristo reunida en algún sitio y alguien pasó por ahí, le llamó la atención y entró. El hecho de que entre, se siente y pregunte, hable o cante, no lo está haciendo miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Somos miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, las personas que hemos creído y estamos en este Cristo. Y por haber creído en el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que murió en una cruz, y no me canso de repetírselos, y resucitó y está vivo, Él es la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza en persona, sin sucesores, sin representantes. No me canso de repetírselo en cada programa, porque es vital, es necesario, es indispensable. Entonces, todos estos temas que estamos tratando en esta serie de estos programas es con referencia a las personas que estamos en Cristo. Usted puede estar en Cristo. Usted puede ser miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿qué? Creyendo en este Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo nos ha presentado y lo que el mismo Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo de la inspiración, nos ha dicho acerca de él. Ah, no, pero que yo me entera, aunque sea muy agradable, aunque muchas veces yo digo la expresión, que sea muy divino, el concepto que ustedes tienen de la Iglesia del Señor Jesucristo o de otras, de algunas religiones o de otras iglesias, no se refiere a edificios, no se refiere a lugar donde se pueda reunir la Iglesia del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo se ha encargado que todos los que hemos creído en este Señor Jesucristo, se nos da el Espíritu Santo como garantía de que pertenecemos. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, en todo, desde el cabello hasta los pies, no aquí en mi corazón, sino en todo mi ser, se hace parte de mí. Y yo me hago parte del Espíritu Santo y estoy en el Espíritu de Cristo. Él nos añade a una iglesia local del Señor Jesucristo. Entonces hay muchas iglesias locales del Señor Jesucristo, pero las reconocemos porque las personas que son miembros de esa iglesia, reúnanse o no, han creído en este Señor Jesucristo y por haber creído en el Señor Jesucristo se les dio el Espíritu Santo. Y esa iglesia, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en su palabra, ha organizado su iglesia. Él es la cabeza, el Señor Jesucristo en persona. Él es la cabeza, es la autoridad, Él es el ministro de los ministros, Él es el servidor de los servidores. Y todos los demás, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, somos miembros de su cuerpo. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ya aquí ya hemos hablado, aunque les esté repasando, también les estoy dando el contexto de las personas que están entrando nuevas a este programa y entonces van a escuchar lo que el Espíritu Santo dejó por escrito acerca de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo primero es que nos hace parte del cuerpo del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Al hacernos parte, somos miembros de esta iglesia del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Él es la autoridad. Él es el que manda, el que dirige, que organiza. Y vamos a ver, y nos hizo. A cada uno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo nos hizo sacerdotes. Todos somos sacerdotes.
para ofrecer sacrificios y ofrendas espirituales. También tenemos un programa de las ofrendas espirituales, lo pueden ustedes buscar por ese nombre, ofrendas espirituales a este Dios. También es de los que están en Cristo. Lo único que podemos ofrecer, ofrendas espirituales y sacrificios espirituales y ejercer el sacerdocio en la casa, en el templo de este Dios, que es su iglesia, es un templo vivo, no hecho con piedras, así, ni hecho por manos humanas, sino por el Espíritu Santo, que es el que está haciendo y reuniendo y formando la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. Entonces, tenemos que tener todos esos datos muy importantes y ese contexto. Entonces, cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo es sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales. Es siervo, y en griego la palabra es diácono. O sea, todos somos diáconos, todos somos siervos. No solamente del Señor Jesucristo, sino siervos los unos con los otros. Somos miembros también, somos siervos también para la iglesia del Señor Jesucristo. Y algunas veces tenemos unos servicios para personas que no están en la iglesia del Señor Jesucristo, que ya lo vamos a ver también en detalles. Entonces aquí hemos hablado de siervos, pero como estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, también vamos a mirar cuándo empezó y cómo empezó la iglesia del Señor Jesucristo. Obviamente, si es la iglesia del Señor Jesucristo, si es el pueblo del Señor Jesucristo, si son los que pertenecen, las personas que pertenecemos a esta iglesia, de hecho, comenzó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que comenzó su iglesia. Y sigue siendo cabeza de su iglesia, organizando y siendo la autoridad de su iglesia. ¿Por qué? Porque está vivo, resucitó y está vivo. Entonces vamos a ver en Hechos cuándo empezó la iglesia del Señor Jesucristo, con cuántas personas empezó, quiénes hacían parte de esa iglesia. Vamos a ver en Hechos, después de que Él ascendió, derramó el Espíritu Santo a su iglesia. El Espíritu Santo ha sido derramado dentro de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, pero también ha sido derramado sobre la iglesia del Señor Jesucristo para varias cositas, el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo en este momento está trabajando sobre las personas que no son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, también haciendo unas funciones, revelándole al Señor Jesucristo, redarguyéndolos de pecado, mostrándoles y llevándolos a Cristo. Y entonces eso todo lo hace el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo a través de los miembros de su cuerpo. Entonces vamos a ver en Hechos 1, después que el Señor Jesucristo resucita, después que Él asciende, comienza Él su iglesia. En Hechos 1, vamos a empezar con Hechos 1:15, no vamos a leer Hechos 1, ya les he contado, vayan leyendo el libro de Hechos y tengan ahí su Biblia y ustedes tienen que confirmar, están autorizados para que ustedes escriban por el chat. No encuentro en mi Biblia, que dice aquí mi Biblia, mi Santa Biblia, mi Sagrada Biblia, yo no encuentro ese versículo. Entonces pueden comunicarse con el chat y Albanur y Paula les dirán qué versión tienen o qué traducción tienen y dónde lo pueden encontrar, porque tiene todos los versículos, todas las traducciones y los tienen ahí en la misma situación donde les estamos diciendo. Entonces, en Hechos 15, después que el Señor ascendió y ellos se volvieron a reunir en un sitio donde estaban reunidos. Y vamos a ver cuántos estaban reunidos ahí cuando empezó la iglesia del Señor Jesucristo. En Hechos 15. Doctora, en Hechos 1:15 dice: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 100. ¿Quiénes estaban ahí reunidos? Cuando dice cuando ellos vinieron, desde el 13, recuerda de que es desde el 13 desde o el 12, es desde el 12. Ajá. Es desde el 12. Oh, sí. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos,
que está cerca de despidiéndose del Señor que había ascendido. Él Exacto. ascendió en el Monte de los Olivos. que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con los hermanos de él. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunidos allí. Entonces, figúrense, miren, a veces no tenemos ese dato, pero miren el dato tan preciso que nos da el Espíritu Santo. Este Dios es muy preciso y el Espíritu Santo es tan ordenado y tan preciso. La iglesia del Señor Jesucristo no empezó con los 12. Vamos a ver quiénes eran los 12 dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no empezó con los 12. Ahí nos aclara muchas cositas. No vamos a hablar de todos esos detalles, pero sería muy importante que nosotros comprendiéramos todos esos detalles. Estaban los 12 con nombre propio. Ese Judas que nombran ahí no es Judas Iscariote. Es otro Judas. Como en todas partes, cuando hay un grupo de personas, hay nombres repetidos. Hay nombres repetidos, ¿no? Entonces, de los 12 había varios nombres repetidos, pero se reconocían por el apellido. ¿Y cuál era el apellido? ¿Hijo de quién? O de la ciudad de donde provenían, o el oficio que hacían. En ese tiempo los apellidos eran relacionados o con la ciudad donde venían, vivían, o era su familia. ¿Hijo de quién? Que todavía hasta el día de hoy, yo soy Vilma Cuesta, hijo de Ramón Cuesta, entonces tengo el apellido de mi papá. Entonces, hijo de, ¿no es? Y o por la profesión. Pero también nos dice unos datos muy importantes, que había 120 personas. La iglesia del Señor Jesucristo comenzó con 120 personas después que Él resucitó y ascendió. En estos de vida pública y que consiguió y hizo discípulos, dejó, cuando ya Él se fue, dejó 120 discípulos. Y algo muy importante, que había mujeres discípulas del Señor Jesucristo. Discípulos. No solamente María, sino su familia y algo muy importante, los hermanos del Señor Jesucristo. Los hermanos de carne. No eran los hermanos de como Pedro o como los discípulos o como los del pueblo de Israel. El Espíritu Santo hace mucha claridad sobre eso. Es sumamente importante. Que muchas personas dicen, no, pero es que a mí me han enseñado que él no tuvo hermano y que María no tuvo más hijos. Léase la Biblia. Léase el texto bíblico y a usted, ¿a quién le va a creer? O le va a creer al Espíritu Santo lo que dejó escrito el Espíritu Santo, o le va a creer lo que las otras personas, leyendo o no leyendo la Biblia, se han inventado una serie de cosas. Usted tiene que tomar esa decisión. Es una decisión fundamental, vital para su vida y para su existencia, aquí y después, cuando resucitemos todos. Es sumamente importante. Vital, como digo, vital. Se le va a ir comprometida su existencia y su vida. ¿Cómo va a seguir usted? Eternamente. Entonces, miren lo que está diciendo ahí. Estaba María, estaban su familia, sus tías y todo lo demás, y estaba un grupo de mujeres que era discípula del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante esto, que aprendamos esto. Cuando los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, hombres y mujeres, somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, todos somos siervos. Varones y mujeres. Todos los integrantes somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Porque ya hemos leído que el Espíritu Santo dijo que todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos sacerdotes. También somos santos.
O sea, apartados por Dios para Dios. Después hablaremos y creo que tenemos otros programas de qué es ser santo. ¿No? Nos hicieron, nos santificaron, nos apartaron, nos hicieron sacerdotes del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de su iglesia. Y ninguno somos ni el Señor Jesucristo es de la tribu de Leví. Entonces no pertenecemos al sacerdocio de la tribu de Leví. Pertenecemos a un nuevo sacerdocio, porque el Señor Jesucristo no es de la tribu de Leví. O sea que Él no es sacerdote, según la tribu de Leví. Él es sumo sacerdote según otro sacerdocio, que tiene otras leyes, que tiene otros protocolos, que tiene otros sacrificios. Entonces vemos aquí hombres y mujeres. Y esto lo han distorsionado tanto. Hay algunas disquiclesías del Señor Jesucristo en que todos los sacerdotes son y que mujeres, son hombres. Y que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Allá en esa religión, allá en esas iglesias, que no son iglesias del Señor Jesucristo, inmediatamente se ven, comienzan a producir ciertas características que no son, torciendo la palabra. ¿No es? Determina que quién es santo y que quién no es santo. Mucha religión. Que quién es escogido, que quién es elegido, que quién es apartado. No es. No ser santo por comportamiento. Nos hizo santos. Ahora que como somos santos, como somos sacerdotes, deberíamos andar en concordancia con lo que somos. Eso es muy diferente. Pero no nos hace santos, ni salvos, ni miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, nuestras obras y nuestro comportamiento. Al contrario, porque somos parte y miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, nos debiéramos comportar, actuar como miembros de lo que somos. Cada uno se debe comportar con lo que es. Porque comportarnos como no somos, eso hay una confusión ahí. Yo actuar como lo que no soy, eso hay una confusión, hay una distorsión. Entonces vamos a ver que en la iglesia del Señor Jesucristo está en 1 Corintios, y si quisiera hablarle, porque vamos a mucho a Corintios, que es una iglesia del Señor Jesucristo que reside en Corintio, una ciudad griega que está bajo el imperio romano. Es portuaria, es mercantil. Y es muy particular esta ciudad de Corintio. Esta ciudad de Corintio había un revuelto de pueblos. ¿Por qué? Porque era un puerto y era comercial. Era sumamente, la mayoría de las personas eran muy ricas. Y venían con todos estos dioses que ellos tenían. Y ahí mismo, en la ciudad de Corintio, había varias construcciones dedicadas a dioses. Dedicadas a dioses. A estos dioses griegos, a todos esos dioses romanos, a todos esos dioses de los pueblos que llegaban ahí, cada uno llegaba con su dios. Y todos los dioses tenían sacerdotes y sacerdotisas y sacrificios a sus dioses. Muy diferente a lo que ellos venían acostumbrados. Cuando entren y creen en este Señor Jesucristo por la predicación de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo y se hacen miembros y los hacen miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y tanto a hombres como mujeres, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los hacen sacerdotes, ahí empieza el problema. Porque como todos vienen siendo sacerdotes de toda esta cantidad de dioses, ellos creen que las ofrendas, los cultos, los sacrificios, los protocolos para alabar a su Dios es el mismo de todos esos dioses, que ahora se lo dedican a este nuevo Dios. Pero que vienen siendo los mismos alabanzas, sacrificios y ofrendas que le ofrecían a sus dioses, pero que en vez de ofrecérselos a ellos, se los venían a ofrecer a este nuevo Dios.
que los había hecho sacerdotes de ese Dios y sacerdotisa de ese Dios, si queremos utilizar la expresión. Y eso quiero aprovechar en un momento. Estamos en el siglo I, en el Nuevo Testamento. Estamos en una cultura griega. Estamos en una cultura romana oriental que nos ha llegado hasta el día de hoy. Entonces su expresión y expresión en griego y en español, cuando hay una reunión de personas o cuando hay un grupo de personas, de hombres y mujeres, se utiliza la expresión masculina. Otros, algunos, no hay como ahora que nos están metiendo a esta cosa. No sé qué tanto ayuda, ¿no es? De que tengo que decir ciudadanas y ciudadanos. Que porque si no digo ciudadanas estoy excluyendo a las mujeres. No, desde hace muchos años, hasta en español se decía ciudadanos. Y estaban ahí el público, hombres y mujeres, y hasta niños. Y se les decía ciudadanos. Ahora que tenemos que cambiar y decir la presidenta de tal país. No, el cargo es el presidente, la doctora tal, si es doctora. Y decir su nombre. Ah, no, ahora tengo que decir la presidenta. Y están tratando y presionando a la Real Academia que tiene que autorizar esto. Muchas personas, por lo menos aquí en Colombia, nos burlamos de un presidente que ha varonas y varones y ciudadanas y ciudadanos, presidente y presidenta, y una cantidad de cosas, siervos y siervas. En griego es la misma palabra, diáconos. En masculino, diáconos. Ahí no dice, cuando ya se refiere objetivamente a unas mujeres, dice la diaconisa, claro. ¿Comprende? Y ya la conjuga diferente, pero cuando se refiere en general a todos los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, que ya hemos visto que empezó con hombres y mujeres, dice diáconos. Es la palabra que está en griego. Entonces vamos a ver también en 1 Corintios, creo que es capítulo 11, por allá el 30, dice que en el Señor, en la Iglesia del Señor. Miremos a ver esto. No sé si es 1 Corintios 11:11. Sí, creo que es 11, que en el Señor. Sí, dice, pero en el Señor ni el Pero varón... léenos otra vez en voz alta, se te oyó muy bajito. Dale, voy a Ajá. acercarme un poquito. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el Señor, oigan, en el Señor. Señor. Exacto. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces aquí lo importante, como nos aclara el Espíritu Santo, que los siervos, que los ministros procedan del Señor. Es lo importante, que procedan del Señor Jesucristo, que sea por autoridad del Señor Jesucristo, que es la cabeza, que lo determine el Señor Jesucristo. Entonces lo que nos tenemos que preguntar no es qué sexo tienen, ni qué edad tienen. Procede del Señor Jesucristo. Ese ministro, ese diácono, ese servidor, ese obispo, o procede del Señor Jesucristo porque es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso lo tienen que asociar. Eso todo lo tienen que asociar y el Espíritu Santo todo lo asocia. Y por eso tenemos que estar metidos en el contexto de lo que está hablando. De pronto volvemos otra vez a estos pasajes que las personas han sacado
Han sacado de su contexto y están enseñando toda una doctrina rara que no es compatible, concordante con lo que está dicho el Espíritu Santo y lo que ha dicho el Señor Jesucristo aquí, que lo consignó y lo inspiró el Espíritu Santo. Nosotros no podemos seguir por las tradiciones de los hombres y por la doctrina de que nosotros los hombres nos hayamos inventado. Entonces eso es muy importante y muy fundamental. Miren un versículo que hay. Aquí hemos aprendido y el Espíritu Santo nos ha enseñado que la salvación es por creer en este Señor Jesucristo. Pero mire que hay un pasaje, no sé si quién lo tiene, Albanuri o Paula, si en este pasaje dice que cómo se salvan las mujeres, en algunas traducciones al español. Mire que se salvará y léenos ahí. Que las mujeres cómo se salvan. Sí, ya te lo voy a leer. Y está en la Biblia. Y es un versículo de la Biblia. Dice, eso está en 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo 2:11. Dice, la mujer, la leo desde ahí. No, ¿cómo se salva la mujer? Dice, 1 Timoteo 2:15, pero se 2:15. 2:15. Sí, 2:15, pero se salvará engendrando hijos. Figúrate, que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Y qué más dice? Que actúe con qué. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Figúrense. Entonces el Espíritu Santo es un mentiroso y se está contradiciendo. Si nosotros sacamos ese versículo de su contexto y del contexto externo del primer siglo, entonces las mujeres nos salvamos de otra forma, no es por creer en el Señor Jesucristo. Y nos salvamos por unas obras específicas. Entonces, las personas solteras o que no tenemos hijos, estamos en la olleta. No tenemos posibilidades de salvación, pues. No tenemos posibilidades. Porque se salvará engendrando hijos. Entonces, si yo no estoy casada, entonces tengo que irme a fornicar para tener un hijo. Entonces me tengo que convertir en madre soltera. Porque dice que se salvará engendrando hijos. No dice ni aún si yo adopto un hijo tampoco, pues no me salvo. Y eso, conservo la salvación, como se han inventado en estos días, conservo la salvación si actúo en fe, en modestia y yo no sé en qué más cosas. Muy importante, sí. ¿No? Que eso me da salvación. Aquí la niña Paula está tan petrificada que no hace ningún comentario. Querida mía, tú estás casada. Yo estoy soltera y no tengo hijos, pero tú estás casada y tampoco tienes hijos. Entonces tú, mi hijita, estás en la profunda condenación. Exactamente, no, doctora. Me extraña que no haya revirado. Estaba buscando, como dice en hebreo, en griego. En griego. Esa palabra te salvará, justamente para saber qué es lo que dice desde el original, porque normalmente las personas cogen mucho los versículos de manera descontextualizada y por eso sacan estas informaciones equivocadas de lo que dice el texto, que no es así. Eso era lo que estaba aquí mirando y habla justamente es que será librada, o sea, será cuidada cuando tiene hijos. Dice que se preservará, se sanará, se podrá ser libre y ya tú nos has explicado mucho porque en ese contexto que pasaba con las mujeres cuando tenían hijos. Ya sea soltera o casada, que no tuvieran hijos. La cultura, y aún hasta nuestros días se ha mantenido esa cultura. Y se ha batallado en todos los tiempos por eso. Siempre han acusado a este Dios y que de machista, de esclavista, machista, sectario. Los que somos machistas somos la humanidad. Los que somos sectarios es la humanidad, no él. Los que somos religiosos somos nosotros, él no es religioso. Ni le gustan las religiones. Eso todo nos hemos inventado nosotros.
Y queremos que él actúe así o que actúe así. Él no actúa así y está Ahora muy claro. nos decía alguien que, ¿qué pasarías con las personas que son estériles? Si eso fuera así, que se Ah, salvaran. figúrate, peor todavía. Exacto. ¿Ah? Los que tienen por genética. No, y sería toda una contradicción, sería el Espíritu Santo un mentiroso. Sí, Porque nos eso dice estaba allá que la pensando. salvación, que nos mandaron un Salvador, que Ajá. tenemos un Salvador y que se lo mandaron a todas las personas, no, sin hacer acepción de personas. Este Dios no hace acepción de personas. Que porque tú eres feíto, o porque tú eres negro, o porque tú eres blanco, o porque tú eres mujer, o tú eres varón, o porque tú eres chino, o tú eres colombiano, o porque tú eres pobre, o tú eres rico. Hay doctrinas que se han inventado que para entrar en el reino de los cielos yo tengo que pagar. Yo tengo que comprar con dinero mi salvación. Y que yo tengo que pagarle a Dios algún beneficio que me haga Dios. Hay cantidad de doctrinas y de religiones que yo tengo que pagar para que Dios me bendiga. Eso me parece así como tan ridículo cuando una persona está buscando empleo. No tiene plata porque no tiene empleo. Pero que para que le den el empleo, tiene que comprar una póliza, tiene que comprar unas estampillas, tiene que hacer esto, tiene que afiliarse a la EPS antes de. Entonces, cuando ya consigue el empleo y lo nombra, ya está endeudado. Ya tiene una deuda grandota. Ya tiene una deuda que tiene que empezar a pagar con su sueldito. Y les digo sueldito porque el que gana más tiene que empezar a pagar más. El que gana más tiene que comprar una póliza acorde con el salario, que se le lleva parte del salario. Figúrense. Entonces, como si el Señor nos paga una deuda, pero nos endeuda. Y que le tenemos que seguir pagando. Eso no es redimir ni un salvador. Como está sucediendo ahora en muchas partes, ¿comprenden? Para que lo podamos atender, usted tiene que dar una garantía de que paga. Entonces, estamos llevando eso a este Dios y lo culpamos de muchas cosas que no. Por no conocer su palabra, no conocerlo a Él, no conocer al Padre, no conocer al Señor Jesucristo, no conocer al Espíritu Santo, ni conocer lo que ellos dejaron escrito. Doctora, entonces Sumamente importante. todos estos versículos que normalmente la gente saca y usa con respecto a las mujeres dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, de que no pueden hablar, de que no pueden enseñar, están siendo descontextualizados de lo que realmente dijo el autor. Descontextualizado de lo que dijo el Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo. Entonces el Espíritu Santo se contradice, es mentiroso. Porque si dice que en él empezó la iglesia con hombres y mujeres, el Señor Jesucristo, con 120 personas. Dice además que en el Señor, Él no está mirando si es hombre o mujer, sino que se proceda de Dios. Exacto, que proceda de Él. Que proceda de este Dios. Lo que no procede de Dios, ya sea hombre. Yo he conocido muchos que se autodenominan servidores y ministros del Señor Jesucristo y de la iglesia del Señor Jesucristo. Y son varones. Pero no son. No son, porque no proceden de Dios. Él no fue el que los constituyó, Él no fue el que los hizo. El Espíritu Santo no fue el que los añadió. No alcanzan a ser ni siervos, pues, ni sirvientes, que es otra cosa muy diferente. No alcanzan a ser ni sirvientes. Pero miremos en Hechos 7, creo que es en Hechos 7 o 6, que ya la iglesia del Señor Jesucristo estaba compuesta por una cantidad de mujeres. Y eso es lo que les voy a decir, se salvará engendrando hijos. Viudas, ¿no es? Mujeres griegas, que no tenían la misma cultura de responsabilidad del pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, sus varones, su papá, su hermano mayor, su esposo, tenía que responder culturalmente. Y yo creo que eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Culturalmente, por la sobrevivencia, el bienestar de sus mujeres y de sus hijas, de sus esposas, de sus madres. Por eso era tan importante tener hijos en ese momento. Para que alguien los cuidara a las mujeres en esa cultura. Las cuidara en todo sentido y las protegiera en todo sentido. A la que no estaba casada, el papá. Si no estaba el papá, el hermano mayor. Y si no tenía ningún varón en ese momento que la cuidara y la protegiera, estaba impulsada, la misma sociedad, la impulsada a pedir limosna o a ser prostituta. ¿Comprende? Porque la cultura hacía eso. Pero en este primer siglo, ante la predicación de estos 120, pero es que yo nunca había sabido que eran 120 discípulos. Claro, ¿eran 120 apóstoles? No, eran 120 discípulos, entre hombres y mujeres. Y varias veces en los evangelios, una vez él mandó a 72 discípulos por todo el pueblo de todas las ciudades de Israel a predicarlo a él, a presentarlo a él. 72 discípulos, y en otro momento fueron otros discípulos y los mandó de 2 en 2. Pero dice discípulos. No, pues, sinceramente, él no iba a escribir el Espíritu Santo discípulas y discípulos. Sinceramente, eso ya es tratar de incomodar, tratar de destruir la palabra. Se rebuscan cualquier cosa para destruir, para distorsionar la palabra. Hasta el día de hoy. Uno dice, ese profesor tiene 40 estudiantes. Y entonces uno tiene que preguntar, ¿estudiantes qué, hombres o mujeres? No, tiene estudiantes. ¿O cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? No, y ahora estamos peor. Ahora estamos peor. Que somos muy discriminador si tú dices hombre y mujer. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar en esa lista. Que porque no podemos decir hombres y mujeres. Ayer pasó aquí a nivel local. Los enfermos de COVID, no sé cuántas mujeres y cuántos hombres. Que cómo así, que esa discriminación, que dónde quedaban los otros. Los otros, que dónde quedaban. No. Que era un informe discriminatorio. Que porque nada más estaban diciendo hombres y mujeres y los otros enfermos que no eran hombres y mujeres. Y con esos conceptos imaginarios, juicio, es que nos acercamos al texto bíblico o a muchas cosas y por eso culturales. Que comprende. Entonces distorsionamos por pura cultura general. ¿No es? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. No estoy defendiendo ni a las mujeres ni a los hombres. Aquí estoy hablando de lo que ha dicho el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un Dios mentiroso ni contradictorio. Él no nos va a decir que somos salvos, todos, incluyendo en esa lista a todos los demás que no estamos incluyendo, lo que nos hemos inventado. A todo ser humano. No ha hecho ninguna excepción. Si usted es del cuarto o quinto sexo, y no me quiero meter en líos, entonces el Señor Jesucristo no murió por usted. ¿Quién dijo que eso? Murió por cada ser humano. Nos pagó la deuda a cada ser humano. Y lo que le aceptamos a este Señor Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. A que muchos hijos de Dios, de muchas formas,
Y muchos miembros de la iglesia nos comportamos como lo que no somos. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Y nuestro llamado aún a nosotros mismos, es que seamos, nos comportemos, pensemos, andemos como lo que somos. Hijos de todo un Dios de verdad, de justicia, de paz, que somos miembros de una iglesia del Señor Jesucristo, que somos sacerdotes de este Dios, que somos siervos de este Dios, que somos ministros de este Dios, que somos santos, sin distinción. No nos pongamos aquí sin distinción, porque Él no ha hecho distinción. Pero sí nos ha mandado mensajes muy concretos a varones, a mujeres solteras, a mujeres casadas, a mujeres viudas. Vamos a ver aquí en Hechos lo que se determinó en ese momento en la iglesia del primer siglo, donde había tantas mujeres viudas, sin hijos, sin parientes varones. Y algunas que tenían hijos, tanto varones como mujeres, como hasta el día de hoy, esos hijos dijeron: mijito, yo tengo mi propia familia, hasta luego y mucho gusto. Y los echaron a la calle. Y las echaron a la calle. Pero creyeron en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo las hizo miembros de la iglesia local de Jerusalén del Señor Jesucristo. De la iglesia local del Señor Jesucristo en Jerusalén, porque ellos estaban en Jerusalén. Y miren lo que pasó. Ya encontraron que se buscaron personas para que atendieran las mesas. Sí, doctor. Comienza lee desde el comienzo. Hechos 6, están en Hechos 6. ¿Tenemos desde el 2 o leo desde el 1? Desde el 1, puedes leer desde el 1. Dale. Dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió... vean, a multiplicarse el número de discípulos. Y está hablando ahí en masculino. Pero miren lo que va a decir ahora. ¿A quién se va a referir? ¿Qué discípulo se va a referir? Eso es muy interesante y muy importante. Sí. Dice: surgió una queja de parte de los judíos helenitas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí sí me gustaría, vean, ¿no? Para atender a las mujeres viudas griegas que ya eran miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí se está hablando de varones o de hombres en general, hombres y mujeres. Cuando dice que... Discípulos, dice discípulos. No, cuando dice que escoge a ciertos hombres para atender las mesas. Ahí se está refiriendo a varones. Ahí se está refiriendo a varones. Porque digamos que ahí sí la conversación es específica. Es específica. Ahí está hablando, por ejemplo, cuando dice viudos, no está hablando en general, sino de viudas. Si se hubiera referido a mujeres y varones, hubiera dicho personas. Escoja miembros de la iglesia o personas. Y sabes que me parece interesante, doctora, que siempre las personas dicen que este Dios es machista y que tiene las mujeres relegadas, pero mire que en este caso puso a hombres, varones. A servir las mesas. A servir las mesas y a servir a unas viudas. A mujeres. A mujeres. Mira que él dice que hombres, varones. Obviamente todos nosotros le hemos dicho para las mesas y para atender a las viudas, mujeres miembros de la iglesia. Él ha dejado muy sentado que él no hace acepción de personas ni distingos. Y miren la enseñanza que le está dando a su iglesia. Aún mostrándoles que ellos tienen que cambiar de mente. Tienen que cambiar de mente, de esa mente cultural, de esa mente machista, sectaria, discriminadora.
Y miren los requisitos que tenían que tener para servir a las mesas. Sí. O sea, eran unos diáconos, eran unos servidores y con un objetivo preciso, que atendieran las viudas, y no de judíos, sino de griegos. Mujeres viudas griegas. Unos hombres espectaculares. Doctora, y Con también este debe Unos perfil. varones espectaculares. Y Espectaculares. también a veces escoge unas mujeres espectaculares para que le sirvan a varones. A varones, exacto. ¿Comprenden? lo que tú Aunque dices, ibas a doctora, es muy Entonces, chévere, sino porque que él haya tomado esa decisión. él Dime, deja muy Pablo. claro la distinción. Mira que habla de judíos helenistas, Quitas, de judíos nativos, y de vos, las mujeres griegas. O sea, él siempre hace claridad cuando se está refiriendo refiriendo. para mostrar algo específico, porque él nos está dando esa claridad, es porque quiere mostrar o enseñar algo. Entonces, ¿qué dice ahí de estos diáconos y servidores? En griego está la palabra diáconos, servidor. Mira, estos 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Ah, mijita. Mejor dicho. Qué partidazos. Pero Llenos no de... para casarse con las viudas. No, Específicamente no son partidazos. para servirles. Acuerda eso, porque nosotros le metemos las leñas que no se Ah, están sí, sí, sí. metiendo. No, no, No podemos meterle leña. no, No le no. podemos Qué meter esos hombres tan comentarios. No le espectaculares. podemos esos comentarios porque cualquier persona dice, no es, no. Así sí. Es lo que dice el Espíritu Santo. No le Exacto. metamos comentarios de nosotros. Dale. Si a Albanuri le parece un partidazo, al contrario, ni partidazo le puede parecer a ella porque No, es no, casada. para nada. Para nada. ¿No es? ¿No De es? buena reputación, Pasión. llenos Ajá. del Espíritu Santo Ujú. y de sabiduría, o sea, Día. llenos de sabiduría, Ajá. a quienes podamos encargar de esta tarea. O sea, ¿qué Nos- servir? Hacer una tarea, hacer un servicio, hacer un trabajo, hacerle un bien al otro. Ajá. Entonces, lo que el Señor nos mande, hacer un bien al otro. Y no tiene necesidad de mandarnos. Ahí porque tenían que seleccionar con nombre propio a las personas. Y al Señor le gusta mucho seleccionar con nombre propio. Designar, no seleccionar. Designar con nombre propio. ¿Por qué? Porque nosotros, sinceramente, la humanidad, estamos acostumbrados que si no me lo dicen a mí, no me encargan a mí, a que cualquiera se encargue. Y con ese cualquiera se encargue. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, que lo haga cualquiera, ese cualquiera nunca aparece. Porque como nadie se llama cualquiera, entonces que cualquiera lo haga. Y entonces uno busca al cualquiera. ¿Quién se llama cualquiera? No hay un cualquiera que lo haga, porque nadie se llama cualquiera. Y si yo le digo a cualquier persona, hazlo tú, dice, ay, es que yo me llamo Vilma. Yo no me llamo cualquiera. Ese debe ser otra persona. Este Dios es muy personal. Muy personal. Es con nombre propio. Con Con nombre características propio. específicas. Designa características específicas. Mire lo que dijo, las características específicas. Yo cuando leí eso la primera vez, yo dije, este está loco. No por el hecho de que fueran hombres. En Cartagena no tenemos esa discriminación entre hombres y mujeres. ¿No? Porque es una ciudad turística. ¿Comprenden? Y entonces viene gente de todas las culturas, de todas las cuestiones. Entonces allá la mayoría de los habitantes de Cartagena, no quiere decir que no haya, tenemos sin viajar, tenemos este conocimiento cultural de muchos pueblos, de muchos comportamientos, de muchas creencias, de muchas religiones, de muchos dioses, porque vienen de todas partes de este mundo que está sufriendo en estos momentos, de todas partes, muchas lenguas.
muchas comidas diferentes. Allá tiene que haber restaurantes de todo tipo. Allá tiene que haber, para darle gusto al turista, de todo tipo. Ropa de todo tipo, zapatos de todo tipo. Formas de pensar, formas de actuar de todo tipo. Y entonces nos vamos volviendo los habitantes de Cartagena como universales. Llegan profesionales de todo tipo y hay que atenderlos, porque de eso vive. Eso estaba pasando en Corintio. Era una ciudad turística comercial. Y esa carta de Corintio es muy específica para ese contexto, pero también lo podemos aplicar en nosotros cuando tengamos nosotros ese mismo contexto o parecido contexto. Y es muy impresionante cuando yo leía, impresionante las características, porque a pesar de que vengo de Cartagena con estas características, pero y veo hombres y mujeres allá sirviendo a las mesas. Yo decía, pero ¿cómo se le ocurre con estas características para servirle una comida a unas viudas? Y unas viudas que no son de mi pueblo ni mi cultura, no eran mujeres judías. Y estos que van a servir a la mesa son judíos. Judíos machistas. No todos los judíos son machistas, pero este Dios no es. Ha combatido y sigue combatiendo que nosotros no seamos discriminadores, sectarios. ¿No es? Esclavistas. Él acabó con la esclavitud en el pueblo de Israel cuando la reglamentó. Él es de ese talante. No le dijo al pueblo de Israel, estoy en contra de la esclavitud, se las voy a reglamentar. Y se las reglamentó. Y en menos de 50 años acabó con el pueblo de Israel la esclavitud. Léanse ustedes las leyes sobre la esclavitud y en qué terminó aprendiendo el pueblo de Israel. Pero él no ha venido a destruir la cultura humana, ninguna cultura. Él ha venido a darnos vida y a transformarnos dentro de nuestra cultura. Y que es lo único que nos ha quitado todo lo que es contrario a su voluntad. ¿Por qué? Porque todo lo que es contrario a su voluntad nos hace daño, nos perjudica y nos perjudicamos. Pero las cosas de nuestra cultura que no contradicen a su voluntad, él las sigue usando en la iglesia. Él no me ha dicho a mí que yo deje de pensar como lo que aprendí en Cartagena. Él nos ha dicho que entonces los que son de Cartagena, los que son de Chocó, de los que son de allá de la Patagonia, entonces él no murió por ellos. No. Doctora, me surge una pregunta que sé que Ajá. en el texto está la respuesta, pero sé que muchos oyentes la pueden tener. Ahí de lo que estamos leyendo, ¿dónde dice que eran mujeres griegas? ¿Cómo? ¿Dónde dice que eran mujeres griegas? Las viudas helenísticas. Helenísticas, ok. Otra expresión de sinónimo de griego era helenista, la cultura helenística. Era otra expresión para referirse a lo griego. Cultura helenística, dioses helénicos, gobernantes helénicos, eran griegos. ¿No? Con los romanos, con los judíos, cada pueblo tenía su cultura y estaban bajo el mismo techo, como dicen ahí. Estaban bajo el Imperio Romano, todos estos pueblos orientales, chinos, todos estos, con todos sus dioses, con toda su cultura, con todo su comportamiento. Entonces, sinceramente, a la Iglesia del Señor Jesucristo en este momento del primer siglo, bajo el Imperio Romano, aunque hubo la posibilidad
de predicar el evangelio, porque había comunicación con todo el mundo, fue muy difícil porque eran culturas totalmente diferentes y venían a nivel cultural diferente, pero a nivel de dioses venían con una cantidad de dioses y venían con una cantidad de dioses, de estos dioses ficticios, y que cuando conocían a este Dios que no conocían, ¿cómo será que en Roma, en una ciudad del Imperio Romano, había una construcción dedicada al Dios desconocido? Usted se puede imaginar cómo era todo este maremándum que había. Había personas que decían, pero es que de pronto hay un Dios que no conocemos. ¿Y cómo lo vamos a descuidar? Porque como le temían a los dioses y todos consideraban que los dioses eran malos y que lo que querían era hacerle daño, que hasta el día de hoy muchos de las personas en la actualidad creen que este Dios está detrás de ellos para hacerle daño. Para hacerle daño. Eso se nos metió desde la antigüedad. Entonces, figúrense, ¿no es? Y muchas personas, cuando uno les va a hablar del Señor Jesucristo, no, qué miedo. Y usted ¿cómo así? No, qué miedo, qué horror, que yo no sé qué más. ¿No es? Lo del Dios desconocido estaba en un templo en Atenas, cuando están Ajá. ellos, cuando Que es Pablo, una ciudad griega, ¿no es? cuando estaba Por mucho avistado. tiempo fue la capital de Grecia, ¿no es? Y creo que hasta el día de hoy es la capital de Grecia. Entonces, las mujeres griegas y romanas, las mujeres judías ya hemos visto, sometidas a sus varones. Por ellos mismos, aunque Dios peleó desde el Antiguo Testamento de no hacer acepción de personas. En el ejército israelita hubo una capitana del ejército y Dios la puso. Y eso fue la hecatombe para el pueblo de Israel. Y era el pueblo del Padre. Y es el pueblo del Padre. El mismo este Dios. Y les puso una capitana del ejército, porque el capitán del ejército en ese momento se echó para atrás y dijo que él no iba a pelear, yo no sé con quién. Y que él no iba. Y que él no iba, y que él no iba, y que él no iba. El Señor llamó a una mujer que se llama Débora y le dijo a Débora, me dirige al ejército. Y Débora que dijo, aquí estoy, Señor. Y no fue que era hambruna ni nada de esas cosas. Era una mujer judía común y corriente. Y se puso el uniforme. Y se fue allá a pelear y dirigió el ejército. Y ganaron la batalla. Porque el Señor estaba ahí y la respaldó. El Señor la respaldó con todo su poder. Y a ese enemigo y a ese ejército poderosísimo, formado por hombres. Débora comandando a su ejército de varones que confiaron en ella y la obedecieron, ganó la batalla. Léase también a En Débora. jueces, está en Había jueces 4. jueces mujeres, en esa época en que era tan difícil. Ahora es más fácil, el Señor está como una lucha, porque ahora le es más fácil, ¿no es? Colocó ministros, colocó apóstoles y profetas, esclavos, sin dejar de ser esclavos. Se veía estos casos en la iglesia del Señor Jesucristo. Un esclavo siendo el pastor de la iglesia del Señor Jesucristo, conformada por ciudadanos romanos, y sus amos estaban ahí como miembros de la iglesia. Figúrense. Y su maestro era su esclavo. Y obedecían los amos a su esclavo. Pero cuando ya iban a las casas, tenían una consideración aparte porque ese era su maestro. Los esclavos. Si ustedes se leen la carta a Filemón, es una carta espectacular de Pablo, diciéndole a Filemón que tenía un esclavo que se había escapado, Onésimo. Es espectacular.
Y tiene un solo capítulo, o sea, la leen en 5 minutos. Este Dios entró a transformarnos como nos había creado. Que nos ayudáramos y nos respetáramos mutuamente. Que pudiéramos vivir en paz y con vida. Y eso no va a ser si nosotros obedecemos a este Señor. Después de haber creído en Él, tener el Espíritu Santo, ser salvos, ser adoptados por el Padre. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Pero un muerto, sin vida, sin haber sido hecho una nueva criatura, ¿qué puede salir de ahí? Muerte. Vea, de las personas que no están en Cristo, que salga muerte es lo normal. Que salga pecado es lo normal. Que salga la maldad es lo normal. Es lo normal. Pero muchas veces a estas personas son personas obedientes, son personas respetuosas, son personas que pasan haciendo el bien. Para mí me es muy doloroso porque están sin vida, están muertos y la salvación no es por obras. Y muchos de ellos están convencidos que es por obra y les han enseñado que es por obras. Y no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, ni el Señor los ha salvado. Porque el Señor es el que salva, yo no me salvo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Señor y nuestro Dios, los que hemos creído en Él. Pero también muy doloroso ha sido para mí que de las personas que estamos en Cristo salga la maldad. Obedezcamos al pecado y no al Señor. No nos comportemos como hijos de Dios. Para que no nos quita la salvación, no dejamos de ser hijos, pero sí es muy doloroso. Y para el Padre debe ser muy doloroso. Y para el Señor Jesucristo debe ser muy doloroso. Y para el Espíritu Santo que habita en esa persona debe ser muy doloroso, muy desconcertante, muy deprimente. Gracias que estos tres no se cansan de batallar con el ser humano. Pero es muy importante que conozcamos esto y leamos. Y no le digamos al Espíritu Santo mentiroso y contradictorio. No le digamos al Espíritu Santo y que aquí en su palabra está haciendo discriminación y se está contradiciendo y que Él es un Dios mentiroso. Lean toda la palabra. Hay unos pasajes que la gente utiliza y torciéndola. Entonces vamos a leer esos pasajes. Ya hemos leído los pasajes que este Dios, entonces vamos a entender por qué dijo eso. Y cuando Paula me preguntaba por las mujeres griegas y las mujeres romanas y las de los otros pueblos que venían siendo sacerdotisas en esa época, había diosas mujeres, Venus, Afrodita, dioses inventados, Isis, ¿no? Y entonces tenía sacerdotisas, hombres y mujeres. La mayoría de estas dioses, y tanto con figura de varón, de animal o de mujer, porque eran figuras inventadas, tenían sacerdotisas. ¿De qué tanto te ríes? Tenían sacerdotisas. Y ya se sabe, ustedes lo pueden encontrar en la cultura de este primer siglo que había empezado desde antes y duró varios siglos, como unos 3 siglos después de Cristo, esta cultura de que las ofrendas, los sacrificios espirituales, y hay todavía doctrinas en este momento, que para el crecimiento espiritual tengo que hacer las relaciones sexuales genitales, ya sea con hombres, con mujeres, con el del mismo sexo, con el del otro sexo, o sea, eran unas
prostitutas sagradas, porque eran las sacerdotisas de ese Dios. Venían de ese contexto y como les he repetido ya varias veces, conocieron el Dios desconocido, conocieron a otro Dios y nos hace sacerdotisas y sacerdotes. Y los únicos sacrificios que ellos conocían para crecer en espiritualidad era la relación sexual genital. Ahí en público. Y entonces estas sacerdotisas y esos sacerdotes tenían que enseñar y mostrarle tanto a varones como a mujeres, porque hoy no había distingo, ahí sí no había discriminación, a hombres y mujeres, hacer estos sacrificios espirituales, sexuales a sus dioses. Muchas de esas sacerdotisas. Lo hacían públicamente, doctora. Públicamente, en las reuniones. Porque el sacerdote era un ministro público. Y las ofrendas eran en público. Exacto. ¿Cómo? Alza la voz, no se te oye. De esa forma estaban ofreciendo sacrificios a su Dios. A su Dios. Hombres y mujeres. A la mayoría de esos dioses. ¿Qué le van a ofrecer al dios Eros? Al dios del sexo. Al dios del licor y del alcohol y de la borrachera. ¿Qué van a hacer? Y allí en Corintio también sucede. Llegaban a las reuniones con sendas botellas de alcohol y se emborrachaban en la reunión porque es que eso es lo que habían aprendido. Esto te iba a decir, doctora, lo mismo que pasa, pues no en las relaciones sexuales, pero lo que uno hacía en otras religiones o en otras doctrinas también viene a hacerlo con este Dios. Porque querían que este nuevo Dios, como es Dios, es lo mismo. ¿No? Y siguen con las mismas prácticas. Con las mismas prácticas. No, y yo me imagino que, doctora, me imagino en el contexto como la forma de vestirse. Ay, mijita, esa era otra. De moverse, ¿cómo sería, pues? Ay, las mujeres griegas, ustedes lo pueden ver, y las mujeres romanas. Y eso no era mal visto en esa cultura, pero las mujeres judías estaban vestidas de otra forma. Entonces llegaban a las reuniones estas mujeres albas griegas, en donde ellas eran las matronas, las que mandaban hasta el César. La mujer del César mandaba al César. La mujer del rey mandaba al rey. La hija del rey era la que mandaba a su papá, al contrario del pueblo de Israel. Usted se puede imaginar, y se juntan estas culturas. Y entonces llegaban las mujeres griegas y romanas con sus transparencias. Sin brasier y sin pantaleta. Eso no había tuché ni nada de esas cositas. ¿Qué son las pantaletas? Para la gente. Ropa interior. La ropa interior. Sin ropa interior. Con una transparencia echada aquí. Y cubiertas de oro desde la cabeza hasta los pies. Y llenas de collares, de aritos. No, de oro, mijita, de oro. Imagínate. Con transparencias. Y si estaba el marido ahí, decían ellas, usted se calla. Al marido. Pues, querida. La griega y la romana. Y llegan a esta reunión de iglesia del Señor Jesucristo porque creyeron en el Señor Jesucristo y el Señor la salvó. Y comienza este problema en esta iglesia. En estas iglesias locales. Y precisamente a Corintio, Pablo les tuvo que mandar a decir a estas mujeres casadas griegas y romanas, ¿comprende? Y miren lo que leímos en Hechos, que puso a varones judíos a servir a las viudas helénicas. ¿Se puede imaginar? Y en otra parte por ahí de Corintio dice, no de las que están de casa en casa chismoseando y brincando de casa en casa, no a esas viudas griegas.
no a esas viudas que están de casa en casa chismoseando y buscando marido. ¿Comprende? Ujú. Uno tiene que leer todo. Y usted se puede, entonces le manda a decir a esta congregación de Corintios y a esta congregación de Atenas y de mujeres griegas donde había todo ese revuelto, dice, ustedes se me visten con modestia. Ustedes me dejan esas transparencias, mijita. Ustedes se cubren, se bajan de toda esa cantidad de oro que tienen encima. Cuando vengan aquí a la reunión y en la calle, en la casa, ustedes se van a hacer comportar. Ya ustedes no son sacerdotisas de esos dioses, ustedes ya no son prostitutas. Y les aclaro, como les aclaro en los otros programas, nunca el Espíritu Santo dijo que María Magdalena era una prostituta. Nunca. Eso es una calumnia que le han inventado a María Magdalena, como si lo hubiera dicho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dejó ahí escrito muy claramente que María Magdalena se había convertido al Señor Jesucristo, que era su Dios y su Señor, y le había sacado 7 demonios. Y que ella estaba muy agradecida. Y era parte de los discípulos, como las otras mujeres. Siempre hemos creído que las únicas mujeres que estaban ahí con el Señor Jesucristo de discípulas era su mamá, su tía y María Magdalena. No, había una cantidad de mujeres, y de mujeres griegas y romanas. Y de mujeres griegas y romanas que habían sido sacerdotisas de Isis, de Afrodita, y que no se consideraban prostitutas, mujeres solteras y casadas, porque podían ser sacerdotes las casadas a todos esos dioses. Exacto, en el contexto de ellas no se consideraban prostitutas. No eran prostitutas, eran sacerdotisas. Es, así hicieran esas prácticas, se vistieran Esa de es esa la práctica de su Dios, esa es la práctica de su Dios. la forma de ofrecer sacrificios a su Dios. Sacrificios agradables a su Dios. Hasta los maridos se sentían agradados. Y tenían que ser, tenían que acostarse con todos los miembros de discípulos de ese Dios, con hombres y mujeres. Ellas tenían que enseñarle y acostarse con él. ¿Y cómo será que tenían una reglamentación? Si tú escogías para los sacrificios a la misma pareja siempre y no era con todos, te sacaban de sacerdotisa. Ya te convertías en la pareja de esa persona. Imagínate. Ya te casaban y salías. Pero lo más importante es que te sacaban de sacerdote. Lo mismo los varones, que no se acostaran con todas las mujeres, que esa gorda no me gusta, o que esa flaca no me gusta, o que esa es fea. No, mijito, es discípula de Afrodita. Es discípula de Afrodita. Y usted se acuesta con ella. Lo importante de conocer ese contexto. Figúrate. Imagínate, conocer ese contexto, esa cultura. No solo conocer el contexto de ellos cuando adoraban ese Dios, cierto, dioses que no existen, sino ahora cuando vienen y se convierten al Señor, ahora se puede entender por qué el Espíritu Santo mostraba y les decía eso a ese tipo de personas. O sea, es que claro, vienen de una cultura como la que venían, con transparencias. Delicioso. Yo ya me las imaginé entrando a... No, y les dice que no hablen en la congregación, que se callen, que no hablen. Que no enseñen. Claro, porque lo que iban a enseñar era prostitución. Lo que iban a enseñar, ellas eran maestras. En cambio, acá le dice a Tito y a Timoteo, vuestras diaconisas, vuestras sacerdotes y sacerdotisas sean maestras del bien. Maestras del bien. No que no podían enseñar, pero que enseñen el bien. Pero una persona que no tenga ese contexto, saca de contexto lo que dice ahí. O sea, no, es muy importante conocer Es muy importante, tanto el interno como el externo. Sí. En un momento dado le estaba hablando a las mujeres casadas, en otro lado le estaba hablando a las mujeres solteras, en el otro lado le estaba hablando a las mujeres vírgenes, porque podía ser viuda y no estaba virgen, a las vírgenes. Y el Espíritu Santo aclara. No hay palabra en griego para decir mujer
esposa o casada, sino la que tenga marido. Dice, la mujer que tenga marido. Porque no hay una palabra en griego como en español, esposa. Pero la mujer que tenga marido está casada, tiene esposa, tiene esposo. Pero a mí me impresionaba eso, de que había sacerdotisas casadas y que se tenían que acostar con todos, con hombres y mujeres. Y el esposo no podía revirar. Ahora entiendo lo que dice en Primera de Corintios, porque uno sí dice, sí, o sea, uno poder conocer el contexto, puede entender a quién le está hablando específicamente en ese momento. Y él lo aclara muy Y a bien. qué tipo de mujeres. ¿A qué tipo de mujer y a qué tipo de varón? Y a qué Porque tipo de varón. también había varones prostitutos y sacerdotes prostitutos. También, es que eso era parejo. Y se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo, cuando estaba solo el pueblo de Israel, a los sacerdotes del pueblo de Israel les iba mejor. ¿Comprende? Porque era un círculo cerrado, era una tribu, era cerrado y había toda una legislación. Pero en esta iglesia del Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy somos de diferentes pueblos, de diferentes familias, de diferentes culturas, de diferentes contextos. Doctora, antes ahí en Corintios, cuando está diciendo que ustedes, vuestras mujeres, callen, está hablando específicamente de esas mujeres griegas. Pregunten, ¿y cómo sabemos por qué? Porque él dice, pregúntenle en casa a sus maridos. Ahí dice, mira. Puedes leer el pedazo. En primera Pregúntenle en casa a sus maridos. Entonces las solteras, ¿a quién le iban a preguntar? 14:34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros? ¿Cuáles mujeres? ¿Y qué estaban preguntando? ¿Qué estaban preguntando las mujeres casadas en la reunión de la iglesia? ¿Qué estaban preguntando? ¿De qué estaban hablando si eran griegas, romanas y un revuelto ahí? ¿Qué estarían preguntándole al pobre pastor? Mínimo, ¿qué sacrificios tenemos que ofrecer? Muestra a ver yo cómo me ofrezco. Porque como eso era con lo que ellas venían. Claro, ¿con quién me acuesto? ¿Cuándo va a empezar aquí la alabanza? ¿Cuándo va a empezar la adoración? Les decían, quédense calladitas y en la casa le preguntan al marido. A sus maridos. Si quieren aprender de sexo, pregúntenle en su casa a sus maridos. Si quieren aprender de sexo. ¿Y entonces las solteras qué? ¿Dónde aprendían? Y vamos a ver en Felipe, en Hechos. Felipe tenía 4 hijas que eran profetas. Y eran profetizas en medio de la iglesia. Entonces, ¿cómo iban a profetizar así por señas? Sí. Entonces, mire, se está contradiciendo el Espíritu Santo. Búsquenme ese pasaje. Eso está en Hechos 21:8, doctora. Cuenta a ver. Dice. Y Felipe es uno de los apóstoles. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. De Filipo, a Cesarea de Filipo. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 posados con él, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Vírgenes doncellas. Doncellas y profetizaban. Y profetas. Y profetas, ¿dónde profetizaban? ¿Dónde profetizaban? Entonces, ¿dónde se queda eso? Las mujeres no hablan en la iglesia. ¿Cómo iban a profetizar en la iglesia? Y Dios hablando. Profeta es Dios hablando. Dios hablando. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Entonces tiene uno que tener muy claro. Entonces yo saco de allá, fuera de su contexto, callen en la iglesia, pero no siguen leyendo. Pregúntenle en casa a sus maridos.
Entonces se está hablando de mujeres casadas, que en ese momento, por pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo y estar en Cristo, son sacerdotes. Y para consuelo de muchos, son sacerdotisas. Porque todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, de los que estamos en Cristo, que hemos creído en este Cristo, nos hizo sacerdotes del Dios Altísimo. Doctora, no sé si podamos leer uno donde inclusive lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy tan especial, que el Señor no hace acepción de personas y que Él usa hombres y mujeres, pero que procedan de Él. Y en Hechos 2:17 dice, que está súper interesante, dice, y en los postreros días, dice Dios. Importantísimo. Dice Dios, derramaré. Y ahí está hablando Pedro, Dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Entonces mira que dice hijos e hijas. Inclusive, es que el Espíritu Santo ser específico. Inclusive. Ahí fue específico. Ahí fue específico y arranca en Hechos. ¿Comprende? Y muy claro. ¿Comprende? Al Señor Jesucristo lo criticaban porque andaba con mujeres. ¿Comprende? Y tenía discípulas mujeres que no lo criticaban, era porque andaba en orgía con las mujeres. ¿No es? Y mira lo que dice en 1 de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, alguno. Hombre. Pero tenía que poner algunos o algunas, no. Si alguno habla. Ya había dicho que eran hombres y mujeres, vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros jóvenes y todo lo demás, ¿no es? Pero lo importante es que proceda de Dios. Que proceda de Dios. Y dice, y si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo, entonces dice, ¿por qué? Para que en todo sea glorificado Dios, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. O sea, hombre o mujer, pero que proceda de Dios. Y para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios. ¿No es? Entonces, vuélvelo a leer en voz altica. Yo no sé por qué hoy se te escucha tan bajito. Hoy está bajito. Dice, si alguno habla, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice. Amén. Eso es sumamente importante. Cuando ustedes ven a una persona, estamos hablando de Moisés por allá en otro programa de nosotros. A Moisés, cuando estudiamos, los motivo para que averigüen ahí en nuestra página cuando es en el otro programa de Moisés. Creo que es en Leven. Como aquí podemos hablar de Leven, habla de Leven, de que a las 4 de la tarde tenemos un programa y de lo que estamos haciendo, Paula, en Leven a las 4 de la tarde los martes. Los martes a las 4 de la tarde tenemos nuestro programa con la emisora de la corporación, que es levenradio.fm, Leven con B pequeña, y ahí venimos en una serie de hablando de algunas personas que el Espíritu Santo menciona en su texto, y estamos hablando de Moisés y lo que este Dios hizo a través de Moisés con su pueblo. Y el poder de Moisés y todas esas cosas, y quién era Moisés, y también cuando él no le dio la gloria. Nos acabó el tiempo. Disculpe, es que esto se pasa tan rápido. Para la próxima semana seguimos con los diaconías y ministerios. Que va a ser muy interesante cuando lleguemos allá. Así es. Un abrazo para todos ustedes. Denle like y compartan el programa, por favor. Buen día. Chao.